Pablo, quedamos pendientes con un tema. ¿Cuál es la respuesta en Chile hoy día para los menores de edad que cometen delitos? Hay una edad que es de 14 a los 18 años, donde se considera imputable de un delito de una manera distinta a un adulto, así lo dice la ley. ¿Qué pasa con los menores de 14 años? Y lo pregunto específicamente porque en el caso de Temuco se miraba como el sospechoso y finalmente es lo que hace que lo maten a golpes y con tortura incluida a un niño de 13 años. Los menores de 14 años están excluidos del sistema penal. Ahora, no quiere decir que no pase nada con ellos y se les entregue a la familia. Ellos pasan a tribunales de familia, precisamente, quien puede imponer medidas de protección que incluso pueden consistir en privación de libertad en algún centro de Sename. Además de distintos tipos de terapias y tratamientos que podría recibir en este caso este niño. Sí, en este caso además este chico estaba al cuidado de un organismo de Sename, sí, y él se había escapado de este organismo Sename. Ahora, ojo, él estaba en Sename pero no estaba como infractor. No. Él estaba por medidas de protección. De medidas de protección. Estamos hablando de un joven de un estado muy precario, en el fondo, que el Sename se estaba haciendo cargo de manera protectiva, no lo tenía como medida de castigo por haber infringido. Sí, es bueno que hagas la precisión porque efectivamente era por una medida de protección y él estaba en forma intermitente porque se había escapado varias veces del centro donde estaba. Pablo, hay presión política en algunos momentos cuando se habla de la delincuencia, sobre todo por la mirada de lo que pasa con los menores infractores de ley, de rebajar incluso la edad de responsabilidad penal. ¿Cómo se plantea usted, que trabaja justamente en esta área de la Defensoría Penal Pública? O sea, si me preguntas a mí, yo lo encuentro algo muy negativo, seguir rebajando la edad penal. Estamos hablando de jóvenes que no están de verdad en condiciones de entender un juicio penal. O sea, si la rebajamos mucho bajo los 12 años, qué sé yo, no tiene ningún tipo de sentido. Es más, antes de la reforma a esta ley, la ley 20.084, el sistema solamente sancionaba desde los 16 en adelante. Antes, insisto, no es que se vayan a la casa, pasaban un sistema de justicia en tribunales de familia, en el fondo, pasaban en tribunales de familia. Y lo cierto es que, bueno, la medicina, en el fondo, la psiquiatría viene investigando el tema porque no es antojadizo la rebaja de edad para los adolescentes. Hay un tema, hay una justificación desde la psiquiatría, desde otro ámbito, no desde el tema jurídico. Y el cerebro, sobre todo la corteza frontal del cerebro, termina de desarrollarse cerca de los 24 años. Y entonces tenemos en Europa situaciones que después de los 18 años existe el menor adulto, por decirlo de alguna manera, donde gente de 20 hasta 21 años no se sanciona igual que si fuese un adulto. Por lo tanto, aquí estamos al revés, tratando de rebajar incluso la edad penal. ¿Y cuál es la respuesta hoy día del Estado a los infractores de ley que están entre esa edad, de 14 a 18? A ver, el Estado hace una diferenciación en el grupo de 14 y 15 y los de 16 y 17. Las posibilidades de estar privado de libertad se limita para el grupo de 14 y 15 hasta 5 años de encierro, lo que es bastante. Estamos hablando de casi un tercio de la vida que tiene ese joven. Y en el caso de los 16 y 17 llega hasta los 10 años. Ahí además cambian otras reglas respecto a las faltas, a la forma en que se determina la sanción, a la idoneidad de la sanción. Ahora, yendo a la práctica, lo que pasa en realidad, ¿hay una buena respuesta por parte del Estado para cómo se atiende a esos menores infractores de ley? Mira, yo creo que la respuesta que da la ley 20.084 de responsabilidad juvenil es variada. Yo creo que hay respuesta más idónea y más atingente y otra que no es la verdad, no es idónea, no es la adecuada, en el fondo. Y eso depende del tipo de sanción, el tipo de medida cautelar. Hay sanciones, por ejemplo, que no han dado muchos resultados, como el sistema semicerrado, la verdad, las cosas. Y otros que sí han dado buenos resultados, como las libertades asistidas y libertad asistida especial. Perdón, ¿las libertades asistidas generan una mayor reacción que un sistema cerrado de reclusión? Lo que pasa es que desde los mismos estudios de Sename, las sanciones de libertad asistida y libertad asistida especial tienen menos índices de reincidencia. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, dan mayor resultado. Pero además no solo eso, porque la libertad asistida y la libertad asistida especial permite al joven mantener un contacto permanente con su familia, con su colegio, con su escuela. Todas las sanciones de encierro, que uno dice, bueno, lo vamos a reinsertar socialmente, pero para eso lo dejamos privado de libertad.
cortan eso, cortan toda la relación afectiva de ese, estamos hablando de jóvenes de 14, 15 años, 16, 17, con su familia, con su red de amigos, con su colegio, con la polola, en el fondo las posibilidades de que este joven continúe una vida normal después de haber estado privado de libertad son muy distintas a cuando un joven recibe una intervención estando en libertad y no cortando su proceso de desarrollo. Y quiero insistir con algo, y tiene que ver con las sensaciones. ¿Qué ha pasado con los delitos de menores de edad? Estos han ido en aumento, están estancados, han ido disminuyendo. E insisto también por el tema de las sensaciones de lo que pasa con la delincuencia en Chile. Sí, mira, los delitos vienen a la baja en general. Y yo creo que del 2011, que fue el año por lo menos que la Defensoría Penal Pública registró la mayor cantidad de jóvenes atendidos por la institución, y que está dado un poco por no sé si te acuerdas, por la revolución esta de los pingüinos que le llamaron a las marchas estudiantiles de jóvenes de educación secundaria. Claro que cayeron detenidos muchos de ellos por desórdenes públicos, por lo tanto de ese año las cifras se dispararon y de ahí hasta ahora vienen a la baja, una baja teoría sostenida, no es una baja dramática, pero vienen bajando levemente, por lo tanto al menos lo que no podemos decir es que hay un aumento o una explosión de delincuencia juvenil, eso no es cierto. Y respecto a los delitos, lo cierto es que el sistema penal en general está lleno de delitos que no son de una extrema gravedad. No es que estemos llenos de homicidios, de robos. Pablo, ¿cuándo hablamos de extrema gravedad por preguntarlo de otra manera, mayoritariamente los adolescentes o los jóvenes que delinquen están detenidos o pasan a un proceso judicial por qué cosas? La mayoría, hurto, lesiones, amenazas. Y después vienen los delitos de robo, robo por sorpresa, robo de intimidación. Bueno, hay una clasificación, robo en bien nacional, robo en lugar habitado, no habitado. La mayoría de la delincuencia juvenil en Chile se centra sobre delitos contra la propiedad. ¿Y qué tipo de hurto, por ejemplo? Hurto en supermercados, en grandes tiendas, en mall, es lo más común. Ahora, ¿qué pasa o cuál es el riesgo? Y aquí vuelvo al caso de Temuco en específico. ¿Cuál es el riesgo de que se exacerbe esta sensación de que hay una gran cantidad de delitos en Chile, que la justicia no está dando la respuesta adecuada y que hay un alto índice de menores de edad que está delinquiendo también? A ver, la cantidad de delincuencia, eso es fácil de demostrar porque está la cifra, que no solo de la Defensoría Penal Pública, los demás intervinientes que trabajan en el sistema penal tiene la cifra, muchas de ellas, yo diría todas son públicas y están en los portales web de la mayoría de las instituciones. Respecto a que el sistema no funciona, quizás, claro, probablemente la gente quiere justicia inmediata y eso es complejo cuando uno dice, bueno, primero investiguemos y veamos cómo sucedieron los hechos realmente. Por lo tanto, la reacción de la gente es a la inmediatez. En el fondo, si sorprenden a alguien robando, bueno, ahí lo agarran, lo detienen, si es que no lo linchan, lo torturan, lo entregan a carabineros. Como es un hurto, por ejemplo, o es un robo pequeño, queda en libertad mientras se investiga la causa y después recibe su condena. Pero claro, en eso la gente cree que esta persona se fue en libertad y no volvió más y no es responsable ante el sistema penal. Pero lo cierto es que no es así, que los delitos graves en Chile sí quedan privados de libertad, es cosa de visitar cualquier centro penitenciario de gendarmería o cualquier centro de régimen cerrado de Sename, para darte cuenta que sí hay jóvenes y sí hay adultos privados de libertad. Y todos los días están tanto gente, tanto en